Amén. Qué bueno es Dios que una vez más nos concede poder estar en su casa en esta tarde de día jueves. Vamos, hermanos, a ponernos de pie en esta noche. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir la palabra en la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto. 1 Corintios capítulo 12, versículo que leemos 1 al 11. Bendito el nombre del Señor. Queremos hablar, hermanos, esta noche acerca de los dones del Espíritu Santo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Oiga, de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Le decimos: bendito Señor, que estás en los cielos. Señor, en esta tarde venimos, Padre, dándole gracias. Venimos, amado Dios, dándole gracias, porque su poder es maravilloso, su poder es grande y eterno. Amado Señor, gracias. Gracias por abrir todavía esas puertas, esa oportunidad de salvación, para que todos aquellos que abren sus oídos, para que todos aquellos que abren su corazón puedan recibir de usted, mi amado Dios, la bendición. Para su iglesia, Señor, en esta hora estamos clamando, estamos pidiendo esa llenura del Espíritu Santo. Estamos pidiendo esos dones del Espíritu Santo. Estamos pidiendo, Señor, que tú te sigas moviendo, que tú te sigas manifestando y que sigas llenando el corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas, amado Dios. Que te muevas y te manifiestes en cada siervo y en cada sierva. Amado Dios, también ponemos esta noche estas peticiones, Señor, pidiéndole, amado Dios, que en cada una de estas peticiones usted venga obrando, usted venga respondiendo esta petición y venga haciendo ese milagro en cada una de nuestras vidas. Ahora, Señor, pedimos que tu palabra nos edifique y que tu palabra nos enseñe esta noche y nos prepare cada día para hacer tu santa voluntad. En el nombre de Jesús se lo hemos pedido. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Los dones del Espíritu Santo. Seguimos, hermanos, estudiando el Espíritu Santo. Es importante que estudiemos esta porción porque nos trae mucha enseñanza para la iglesia del Señor. Sabemos, amados hermanos, que el Espíritu Santo
reparte, oiga bien, soberanamente, y para el desarrollo de estos dones lo hace a través, oiga, a través de los seres humanos, a través de su iglesia. ¿Para qué, hermano? Para que su pueblo cada día esté más consciente de la función que tenemos dentro de la obra del Señor. Dios, hermano, a través de los dones del Espíritu Santo viene moldeando nuestra capacidad, nuestra personalidad. Él viene tratando con cada uno de nosotros. Por eso, hermano, esto es importante. Pero, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Oiga, esto es interesante. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Dice, hermanos, que los dones son capacidades. Los dones son capacidades sobrenaturales que Dios otorga o concede a una persona creyente para edificación de la iglesia. ¿Qué son los dones? Los dones dijimos que son capacidades sobrenaturales que Dios otorga o concede a una persona creyente para edificación de la iglesia. O sea, hermano, que es algo especial para los hijos de Dios. Así es. Es algo especial para la iglesia del Señor. Amén. Los dones, hermanos, son manifestaciones completamente milagrosas, divinas, que no pueden ser ejercidos sin la intervención de Dios. Los dones, hermanos, no pueden ser ejercidos sin la voluntad de Dios. Acordemos, hermano, que el Espíritu Santo es Dios. Y estuvimos hablando de la Trinidad o la Triunidad de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijimos que Jesucristo y el Espíritu Santo son manifestaciones del Padre. O sea, hermano, que es el mismo Padre el que se manifiesta en estas áreas. Ahora, hay una cuestión que es importante, hermano, y que no la confundamos. ¿Qué son los talentos y qué son los dones? Son dos aspectos muy diferentes. Los talentos, hermano, son capacidades intelectuales o habilidades que tiene una persona para aprender cualquier cosa con facilidad. Hermano, esos son los talentos. Y esto, hermano, por ejemplo, un ejemplo sería el ministerio de alabanza en las iglesias. Hay hermanos que no les cuesta. Estos son talentos que la persona trae. Un talento, hermano, no es un don del Espíritu Santo. ¿Por qué no es un don del Espíritu Santo? Porque en el mundo hay miles de músicos y no son cristianos. Y acordémonos que los dones del Espíritu Santo se manifiestan en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios. Entonces, un talento, hermano, un talento no es un don del Espíritu Santo, pues en él no hay ningún fenómeno sobrenatural. No existe. Cualquier hermano que trae este talento lo aprende fácilmente. Los dones, hermanos, ya dijimos que son manifestaciones que Dios da a los creyentes. Por eso, no, hermano, no vayamos a confundir talentos con dones. Ahora, hay, hermano, casos muy aislados y específicos de parte de Dios. Cuando el Señor preparó a Bezaleel y a Oholiab para que ellos diseñaran todo lo que iba a ir en el templo. Esto, hermano, esto fue algo de Dios, y por eso decimos que los dones espirituales, hermano, tienen algo especial, que es
el resultado de la soberana voluntad de Dios. Cuando decimos soberano, hermano, es que Dios puede hacerlo cuando Él quiere, donde Él quiere y con el que Él quiere. Ahora, cuando dice con el que Él quiere, no me refiero, hermano, a la gente que no son sus hijos. Y sabe, hermano, ¿por qué es bueno que analicemos esto? Porque hay muchos grupos religiosos paganos que dicen que son bautizados con el Espíritu Santo. Eso es falso. Eso, hermano, no es cierto. No es cierto. Los dones son especialmente para los hijos de Dios. Para ellos son especialmente. Ahora, ¿por qué le digo, hermano? Porque hay requisitos para todo. Y aquí, hermano, encontramos requisitos. Encontramos requisitos. Y oiga esto. Los dones son espirituales, por lo tanto los requisitos también tienen que ser espirituales. Oiga esto, ser un hijo de Dios es un requisito para que usted pueda recibir los dones del Espíritu Santo. Ser un hijo de Dios, porque esta manifestación Dios la comparte únicamente con sus hijos. Por lo tanto es necesario haber aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador personal. Es importante que para que una persona reciba los dones del Espíritu Santo, debe haber aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Porque solo así, hermanos, se podrá recibir la investidura del poder del Espíritu Santo. Allá en Hechos 1:8, hermano, en Hechos 1:8 venimos y encontramos, hermano, lo que estamos hablando. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién le estaba diciendo eso? ¿Al vulgo? ¿Al pueblo gentil? No. Se lo estaba diciendo a aquellos que habían estado con él y que habían recibido algo especial en su vida. Así, hermano, como usted y yo hemos recibido de Dios lo que conocemos, lo que sabemos. Y, hermano, el otro requisito es estar en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios. Hechos 12:14. Y dice la palabra, Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14. Entonces dice, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oiga, otro requisito es estar en comunión con Dios. ¿Qué estaban haciendo ahí, hermano? Dice que estaban unánimes. ¿Qué es unánimes? En el mismo sentir. ¿Y qué estaban esperando? Estaban, hermano, esperando la llenura del Espíritu Santo que Jesús les había dicho. Sí, amén. Oiga, no estaba uno allá, otro allá. No, dice que estaban unánimes, juntos, clamando por el mismo propósito. Los dones del Espíritu Santo, hermanos, son 9. 9 dones. Y esto, hermano, lo vemos en orden cronológico. Lo vemos en el capítulo, hermano, en el capítulo 12, versículo 7 al versículo 11. Encontramos ahí, hermano, en orden estos dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 7 al 11.
Ahí lo encontramos en orden. Y por eso, hermano, son 12. Y vamos a verlos, hermano, vamos a verlo en el orden que mantiene. 1 Corintios 12, 7 al 11. El primero que menciona es palabra de sabiduría. El segundo es palabra de ciencia. El tercero es fe. El cuarto es dones de sanidades. El quinto dice el hacer milagros. El sexto, profecía. El séptimo, discernimiento de espíritus. El octavo, diversos géneros de lengua. Y el noveno, interpretación de lenguas. Son 9, hermanos, 9 dones. Estos 9 dones están distribuidos en 3 grupos. El primer grupo, los dones de revelación. Que estos, hermanos, son palabras de sabiduría, palabras de ciencia y discernimiento de espíritus. Estos 3, hermanos, son los dones de revelación. El segundo grupo son los dones de inspiración. Los dones de inspiración, hermanos, son los diversos géneros de lenguas. También la interpretación de lenguas y el don de profecía. Y un tercer grupo, hermano, son los dones de poder. El tercer grupo. Esto es interesante. Revelación, inspiración y poder. Los 3, hermanos, dones que conforman los dones de poder son los dones de sanidades, los dones de milagros y el don de fe. Esos son los 3 de poder. Los de poder, hermanos, son los que casi no se ven muy continuamente en la iglesia. De poder. Ahora, hermano, conozcamos cada uno de ellos así a grosso modo, porque es bueno y es necesario para todo hijo de Dios conocer, porque hay unos dones, hermano, donde hay cierta confusión, y hoy queremos aclarar eso. Los dones de revelación, dijimos que el primero era palabra de sabiduría. Es importante, hermano, porque la sabiduría es la función que nos permite usar con eficacia el conocimiento de Dios. La sabiduría es importante. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a un hermano, hermano, actúe con sabiduría? ¿Qué le está diciendo cuando dice actúe con sabiduría? Le está diciendo, hermano, aplique bien el conocimiento que hemos recibido de parte de Dios. Ese, hermano, es la sabiduría, resolver los problemas de manera que produzcamos bendiciones y victoria. Eso es sabiduría. Hermanos, no resolver los problemas de una manera que aquello, hermanos, nos dé como resultado el rompimiento de la amistad, el rompimiento, hermano, de la relación con Dios, sino la sabiduría es aplicar bien el conocimiento que tenemos de Dios. Por lo tanto, los problemas, hermanos, los vamos a tomar con sabiduría para resolverlos de una manera satisfactoria para ambas partes. Para usted, para mí, para la congregación. Porque todo, hermano, lo malo que hagamos, también estamos atentando contra Jesucristo. Porque Él es el evangelio que usted y yo predicamos y enseñamos. Amén. Sí es. Oiga, qué interesante esto. Si alguien tiene sabiduría, va a poder aplicar las cosas y resolver los problemas de una manera agradable. Puede, hermano, oiga, puede, el que tiene sabiduría, puede con toda seguridad darle la gloria a Dios. Puede darle la gloria a Dios de una manera agradable. Hechos 7:10 puede ser, hermano, este es un ejemplo.
Hechos capítulo 7 y versículo 10. Vamos a ver qué dice. Hechos 7:10. Dice la palabra del Señor. Aquí lo tengo. Dice la bendita palabra de Dios. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Está hablando de José. Hermano, este hombre fue sabio. Este hombre entendía que lo que estaba pasando, hermano, tenía un trasfondo espiritual. Los hijos de Dios sabemos que todo lo que nos sucede, hermano, si estamos haciendo la voluntad de Dios, nos van a ayudar a bien en nuestra vida espiritual. Vamos a ver el libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Yo creo, hermano, que usted se ubicó ahí. Está hablando de la sabiduría de Salomón, pero lo vamos a ver rápido. 16-28. En aquel tiempo, dice, vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío a su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero yo lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Y el rey, hermano, usando la sabiduría de Dios, solo la estaba viendo aquella señora cuchichera. El rey entonces dijo: esta, dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dar la mitad a cada una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a esta al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Oiga, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado al rey, el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Muchas veces nosotros oímos ese dicho: este tiene una salida salomónica así. Pero oiga qué importante, hermano. Se ve interesante cuando hay sabiduría. ¿Dónde notó Salomón de quién era el hijo? Aquella que no permitió que se le quitara la vida. Prefería verlo con la otra mujer, pero vivito. Y en Santiago, hermano, Santiago capítulo 1 y versículo 5, encontramos otro ejemplo, hermano, de este don.
Santiago está después de Hebreos. Santiago capítulo 5, capítulo 1, perdón, y versículo 5. Oiga cómo dice acá. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les dará. Lo que una vez nos dice la palabra, hermano, que la sabiduría que ustedes necesitamos no viene de hombre alguno, viene de Dios, porque Él es el sabio por excelencia. El segundo don, hermano, el segundo don de revelación es palabra de ciencia. Hermano, este don revela la verdad escondida de las cosas y resuelve problemas en un momento determinado. Esta revelación llega solo con inspiración del Espíritu Santo. O sea, hermano, que esto no es muy común tampoco. Dice, hermano, que llega de momento y así como llega, también así desaparece. El ejemplo, hermano, está en Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 12. El discernimiento de espíritu, hermano, es el tercer don de revelación. Discernimiento de espíritu. Esto es importante en la iglesia, hermano. Es importante. ¿Por qué es importante? Todos son importantes, sí, hermano. Todos son importantes. Pero el discernimiento de espíritu es importante. Por medio de este don, Dios revela qué tipo de espíritu es el que está moviendo dentro de la iglesia. Oiga, qué interesante. Usted se da cuenta, hermano, si aquella profecía es de Dios o no es de Dios. Usted se da cuenta si la persona que está hablando por su propia cuenta o está hablando de parte de Dios. Usted sabe, hermano, que este don es muy importante porque muchos dicen, el santo dice, pero muchas veces es santo religioso de manera que no habla. Pero él dice el santo habla. Y eso lo dicen los profetas mayores, Isaías. ¿Verdad? Muchos dicen que el santo habla, dicen Señor, y yo no he dicho nada. Entonces es importante eso. Hechos 16, 18. Hermano, allí encontramos algo, encontramos un ejemplo bien claro de este don. Es, hermano, cuando los siervos de Dios iban, aquella mujer pitonisa se les acercó y comenzó a decir, estos son grandes siervos del Dios Altísimo. Y comenzó a hablar maravillas de ellos. Quizá usted y yo, hermano, nos hubiéramos sentido bien elogiados. Lo he dicho, muchas gracias, Señora, y que le habíamos dado algo. Pero aquellos siervos dicen que se le quedaron viendo y notaron que lo que salía de la boca de la mujer no venía de Dios. Y dice, hermano, que la callaron. ¿Cómo la callaron? Le sacaron el espíritu pitonizo que tenía. Usted y yo, hermano, diríamos, gloria a Dios, hermano, qué bueno. Pero el que se estaba lucrando de esa mentira arremetió contra los siervos de Dios. Oiga, mire qué tremendo es esto. Dones de inspiración. En los dones de inspiración, hermano, veamos bien despacio esos dones. Diversos géneros de lenguas es el primero. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo? Es el hablar en lenguas. Ese es, hermano, esa es la manifestación cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo. Es el hablar en lenguas. Por medio de este don, hermano, Dios envía un mensaje a la congregación en lengua desconocida para ser interpretada. Por eso, hermano, cuando alguien habla en lenguas, muchas veces nadie entiende. ¿Por qué, hermano? Y de hecho, no lo entendemos. Cuando se dio este mover allá en el inicio del libro de los Hechos, dice que muchos oyeron su idioma.
Y por eso, hermano, muchos piensan que el hablar en lenguas es hablar otro idioma terrenal. No, no es eso. Dice lenguas angelicales. Lenguas angelicales. Y hay otra cosa, hermano, muy importante en los géneros de lenguas. Y es, hermano, que hay un orden. En 1 Corintios 14, 27 hay un orden. Y este orden, hermano, la palabra lo pone muy claro. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno. Y uno interprete. Ahora, hermano, yo he visto muchas iglesias que se levantan danzando y todos andan hablando. Eso es antibíblico. Aquí dice 14:27. Dice en orden. Dice 1, 2 o máximo 3. Y ahora confusión. El profeta. Hay dos hermanos, dos ministerios que bíblicamente ahorita no tienen respaldo. El apostolado. El apóstol, hermano, tiene un requisito. Y el requisito es que tenía que haber conocido ocularmente a Jesús. Ese es para ser apóstol. Y el profeta, hermano, los profetas en el Antiguo Testamento se da con todo ímpetu, hermano, el profeta. En el Nuevo Testamento se da el don de profecía. El profeta es Dios, el profeta al pueblo. Directo. Ahora, hermano, el Señor lo hace a través de los dones del Espíritu Santo. Y quiero aclarar esto. Aquí lo he puesto, hermano, despacio y quiero que lo escuchemos para que lo interpretemos. El don de profecía. El don de profecía, dice, es la interpretación del mensaje de Dios a través del don de lengua. Ahora dice, don de lenguas, interpretación de lo dicho por el Señor, y el intérprete es el que habla. El Señor dice esto. Entonces, hermano, el Señor trae el mensaje a través del don de lengua, diversos géneros de lenguas. Usa una persona, un siervo o una sierva para interpretarla. La interpretación es la profecía. Por eso, hermano, cuando el Señor habla, usted, hermano, está esperando, usted y yo estamos esperando que haya un intérprete. Porque el intérprete nos dice qué es lo que dijeron a través del género de lenguas que fue traído. Entonces, hermano, la profecía es lo que decía la lengua, y quien lo interpreta, en este caso, es este hermano intérprete, es, hermano, el que muchos dicen el profeta, pero hay una confusión ahí. No es profeta, es el intérprete. El intérprete, hermano, interpreta lo que Cristo habló a través de las lenguas que fueron emitidas a la iglesia. Esto es importante que lo veamos. Profeta, dije, hermano, profeta del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos, allá en Hechos, encontramos un profeta que se llama Agabo, pero no habla más de él, no profundiza, porque en el Nuevo Testamento, hermano, son los dones del Espíritu Santo los que traen el mensaje, a través de los dones, hermano, de inspiración, que son diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y la profecía. La profecía, repito, es la interpretación de lo que Dios nos habló a través de la lengua que se escuchó en la iglesia. Los dones de poder. Por medio de estos dones, hermanos, Dios realiza obras portentosas en la iglesia. Es decir, que impactan la fe del pueblo.
impactan la fe del pueblo porque no son comunes, son extrañas. Extrañas digo yo, hermano, porque no se dan como la diversión de la lengua, la interpretación de la lengua. Hermano, ¿qué es esto? Son los milagros, hermano, reales. Por eso los dones de poder lo conforman los dones de sanidades, lo conforma la operación de milagros y lo conforma el don de fe. Mire, tanto, hermano, tanto hay una relación en los dones de inspiración, también que hay una relación en los tres dones de poder. Hay una relación bien definida. Los dones de sanidades, por medio de este don, hermano, Dios sana de una forma sobrenatural, sin intervención de médicos, sin intervención de medicina. ¿Por qué, hermano? Porque es un don de Dios. Es cuando yo sé que usted y yo hemos tenido experiencia, hemos orado por alguien y la persona ha sido sana. Y no hay intervención de médicos ni de medicina alguna. Ahora, hermano, esta sanidad puede darse de dos maneras: instantánea o progresiva. Encontramos en la palabra dos ciegos que fueron sanados. Allá, hermano, en Marcos 10, 46, 52 encontramos al ciego Bartimeo. Este hombre, hermano, fue sano en el mismo momento. Pero allá, hermano, en Juan 9, 1 a 7 encontramos la sanidad de otro ciego. Pero este dice que el Señor, con saliva de él, hizo nudito y se le echó los ojos y le dijo: vaya, anda, lavate al estanque. Ahí, hermano, hay una sanidad progresiva y el mismo Dios la hizo. Pero, hermanos, son dones de sanidades. Yo sé que los que estamos aquí muchas veces hemos orado y el Señor ha sanado. Aquí vemos mucho que hemos tenido esa bendición de parte de Dios. La operación de milagros, hermano, aquí están todas las obras que Dios hace a través, hermano, de todos los medios. Aquí podemos encontrar cuando Dios resucitó a Lázaro, a la hija de la viuda de Naín. Hermano, también lo vemos aquí cuando Dios, por ejemplo, mandó a Felipe rápido que fuera allá a esperar al eunuco. Hermano, toda esta serie de obras que Dios hizo, también encontramos ahí las liberaciones de tanto endemoniado, que el Señor daba la orden y aquello quedaba libre. Entonces, hermano, en la operación de milagros están todos estos tipos de milagros que también nosotros hemos tenido experiencia. Hermano, cuando hemos ido a orar por personas poseídas y el Señor los ha sanado, el Señor los ha liberado, todo eso, hermano, es operación de milagros. Y gloria a Dios porque nos ha dado esa oportunidad a muchos de nosotros. El don de fe. El don de fe. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos Santiago 5, 17 y 18, hermano. Ahí encontramos acerca del don de fe. Ahí nos habla bien claro esto. Y Santiago 5, 17 y 18 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra, y por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oró, hermano, para que no lloviera 3 años y medio, y después oró para que lloviera. Hermano, la fe es importante para nosotros. Usted ve el capítulo 11 de Hebreos, solo habla de la fe, ¿verdad? Nos habla de toda la gente, todos los siervos de Dios y las siervas de Dios, hermano, que Dios le respondió en sus oraciones, pero todo era por fe. Entonces, si usted y yo queremos tener esa bendición, hermano, pidámosle fe al Señor. Hermano, yo personalmente le pido a Dios el don de sanidad. Yo digo: Señor, donde ponga la mano y declare en tu nombre que aquella persona sea sana. Es una gran bendición.
Por eso, estos 9 dones, estos 3, hermanos, de revelación, estos 3 de inspiración y estos 3 de poder, estos 9 dones, hermanos, son importantes para que la iglesia del Señor los tenga, hermanos, los ejercite. ¿Para qué? Porque esto, hermano, traerá más fe en aquellos que no tengan. Porque ¿cuántas veces le han dicho, hermano, yo quiero que vaya a orar porque un familiar está bien grave? Y yo sé que si usted va a orar, se va a sanar. ¿Cómo se siente usted? Afligido, ¿verdad? ¿Sabe por qué afligido? Porque la gente muchas veces no entiende que hay que hacer milagros ese Señor, no es la persona. Pero como los que están más cerca de Dios, dicen ellos, Dios les oye. Y como los oye, van a ser sanos. Entonces, es un reto grande para usted y para mí. Por eso, hermanos, sigamos pidiéndole al Señor que estos 9 dones estén latentes, presentes, ahora y siempre en el pueblo del Señor. Porque ustedes tenemos un gran reto, un reto muy grande. Y tenemos que cumplirlo agarrados de la mano de Dios, pero para eso, fe. Si usted y yo comenzamos a orar por un enfermo y no tenemos fe, se va a morir. En lugar de sanarse, se va a morir. Entonces no, pidamos al Señor fe para que Dios nos bendiga y nos responda con su bendición. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a decirle, bendito Padre, eres bueno.